Se encuentra con nosotros Ismael Tazaico, un reportero, siendo joven ya, de un recorrido importante. Ismael, ¿no? Recuerdo mucho que se inició en América, pasó por Panamericana también, estuvo con nosotros por ahí cerca. Y hoy es el reportero, nada menos que de Beto Ortiz, en su programa Beto a Saber, la amenaza elegante, ¿no? Es impresionante cómo Beto le pone ahí unos rótulos, ¿no? Que luego tienen un sentido. Y que la gente identifica. No, es que el periodismo es creatividad, el periodismo es ¿no? Una manifestación para interpretar. Correcto. Bueno, Ismael, Denis, dentro de ese trabajo, ¿cómo estás antes que nada? Claro que sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Vale. En ese trabajo de reportero, en los últimos días, en este trance, en este periodo de crisis política, social y todo lo que se quiera llamar, ¿qué es lo que más te ha impactado, que te ha dolido, ¿no? Que te ha tocado en este periodo? A ver, en tus escapadas, ¿no es cierto? En tus arremetidas en Madre de Dios, en Puno, cuentan. Mira, Denis, yo creo, muchas gracias por la invitación, como te dije, y yo creo que lo que nos ha complicado el trabajo a los reporteros en calle durante todo este periodo se inició básicamente con fuerza en la segunda vuelta, cuando ya el discurso del expresidente golpista Pedro Castillo empezaba a arremeter fuerte, ¿no? Él en Playas y Casas decía prensa basura, ¿para qué sirve la prensa? A ver, ¿quién de ustedes ha aprendido algo viendo tal canal? Viendo... Entonces desde allí el señor iba alimentando de odio a esas masas que luego nos iban a tirar piedras, nos iban a escupir. Hay personas que vienen y nos pechaban, Denis, y uno, hay que admitirlo, uno puede ser muy periodista y muy profesional y todo lo reportero que uno quiera, pero que alguien venga, te peche y en épocas de COVID casi te hable a la cara escupiéndote, era terrible, era complicadísimo. Bueno, y nosotros sabemos perfectamente que desde las aulas universitarias sabemos a lo que nos exponemos. Correcto. Sabemos a lo que nos exponemos y por eso el periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Es verdad. ¿No? Hay que entender, imagínense 40 asesinatos en México en lo que va del año solo a periodistas. Bueno, de eso hablaríamos en otro momento. Bueno, háblanos de Madre de Dios, que sigue sufriendo las consecuencias de esta insanía, ¿no es cierto?, de los mal llamados protestantes. Habrán unos cuantos, ¿no?, incautos, ¿no es verdad? Unos cuantos cándidos que han creído que esas marchas eran para lograr alguna reivindicación, alguna respuesta en el Estado, pero la mayoría de quienes han integrado estas marchas, ya sabemos que eran subversivos, ¿no?, con todas las letras y en muchos casos terroristas. ¿Por qué? Porque simplemente hacían actos de terrorismo. En Madre de Dios, Denis, tú no podías identificarte como periodista. O te golpeaban, o te mutilaban, o te secuestraban, o podría pasar algo peor. Incluso nosotros... ¿Y cómo has hecho tu trabajo tú? Fuimos, te cuento que todo el reportaje, si lo ven, se grabó con celular. Estábamos en short, en polo, en BD, con lentes, con gorras, pasando como si fuéramos cualquier persona que quería cruzar la carretera. Era complicadísimo porque además, en las colas enormes de 7, 8 cuadras para comprar un balón de gas a 300 soles, que además era insumo que venía de Brasil, ¿no? La gasolina, terrible. Escuchábamos el discurso de estas personas que decían, vamos a cerrar las carreteras y que Lima se muera de hambre. Pero sin embargo, los que morían de hambre eran ellos mismos y sus familias, porque lamentablemente los dejaban sin insumos. Un kilo de zanahoria, Denis, costaba 20, 25 soles. El balón 350 soles, un balón de gas. Increíble el daño que se le ha podido ocasionar al país, y era lo que tú decías al comienzo de este programa. Sí, y otra cosa, pienso que el clímax, digamos, más saltante en lo que pasó en Madre de Dios fue en Puerto Maldonado concretamente, fue el ataque a la casa del gobernador, ¿no? Que estuve con él también, ¿ah? Ah, ¿tú estuviste? Y me mostró además armas. ¿Tú sabes que el señor tiene 6 licencias para, obviamente... Tiene un arsenal en su casa, pero con licencias. Con licencias, sí. ¿No? Fue lo primero que nos mostró. Y le dijimos... ¿Y cómo se defendió? Porque eso no fue claramente explicado, ¿eh? Él estaba en ese momento en una reunión pequeña en el hall que tiene en el primer piso, y de pronto escuchó todo esto y dijo, bueno, están pasando por aquí. No pensó. Pero fue terrible. El señor, lo gracioso es que tenía que pasar
de una ventana a otra disparando como Rambo, porque la gente se le venía. Y lo que la gente no sabe, y lo que claro, en los reportajes no se ha podido contar mucho, Denis, es que intentaron incluso, pusieron una escalera por la parte de atrás de su casa, tratando de entrar con todo. Le destruyeron el carro, la camioneta, fue terrible. Si el señor no agarraba y metía de balazos al aire, yo creo que iba a ser complicadísimo para él y ahorita estuviéramos hablando de una nueva desgracia, ¿no? Y bueno, yo siento que estamos hablando aquí como si fuera ya más o menos, ¿no? El fin de un periodo de desgracias, ¿no? De marchas, de subversión. Me suena a balance ya como si hubiera terminado, ¿no? Esperemos que sea un adelanto, ¿no? Y que a partir de esta semana podamos hablar de otras historias. Incorporamos en la conversación a otro reportero de investigación como Ismael. Ahora está con nosotros ya Iván Escudero, que es reportero de investigación del programa Contracorriente del buen Augusto Sunday. ¿Cómo estás? Bienvenido. Denis, gracias por la invitación, un placer. ¿Por qué llegaste tarde? Por cosas que de la vida no tienen justificación en realidad, porque la puntualidad es importante. Así, un reportero habla así. Pero es que la chamba en los dominicales es complicadísima. Pero estamos hablando algo de nosotros. No hay justificación. Es horrible cuando un reportero dice, ¿por qué demoraste? ¿Por qué llegaste tarde? No, es que se cayó la quinta pestaña de mi abuelita que estuve buscando. No. ¿Qué dijo él? No tiene justificación. En una nomás. En una. Ese reportero continúa adelante, sigue. Gracias por ello. Nuevamente las disculpas y estamos aquí. Sí, gracias por la invitación. Es cierto, es una semana muy importante. Antes de entrar al tema por el cual se me ha convocado, de hecho hoy en Contracorriente tenemos una información que va a ser relevante en lo que hoy conocemos como una investigación hacia el expresidente Pedro Castillo, donde por muchos meses se hablaba de dichos. Hoy van a haber hechos importantes. Qué interesante. Ya en lo que sea posible hablaremos de eso. A propósito, don Pedro Castillo, eso de don es una chanza, pues, ¿no? Tiene un futuro sombrío. ¿Por qué? El Congreso de la República, al aprobar la acusación constitucional, lo que ha dicho es: señores fiscales, empiecen su trabajo de la investigación preparatoria. Dale, esto significa exhibición de pruebas en derecho penal. Ahora sí, todos los que querían pruebas, pónganse tranquilos, siéntense ahí en su mejor sofá, pónganse ahí en la primera fila, porque a partir de esta investigación preparatoria van a desfilar las pruebas que tantos pedían. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? A ver, ¿cómo se llaman los congresistas del Perú Libre? Los niños. No. Los nuevos niños. No. Los de Perú Libre, los anteriores que denunciaron. Bellido, ¿no? Guido Bellido. Bermejo. Portalatino. Etcétera. Decían, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Ahora, con la investigación preparatoria, empieza la exhibición de pruebas. Luego viene el juicio oral, que tendrá, digamos, como resultado una sentencia, y eso se llama cárcel. A ver ustedes qué dicen sobre el particular. Sí, solo para agregar, lo que dices es cierto, y justamente hoy en la noche hay algo muy revelador en el Dominical que tiene que ver con los hechos, que tiene que ver con las corroboraciones. Ya no solamente vamos a mostrar detalles de lo que ha dicho un colaborador, sino hoy se va a mostrar por primera vez corroboraciones hechas en estos meses de investigación. Bueno, esa corroboración es importante porque aporta la prueba. Bueno, vamos a continuar con el tema de las investigaciones. Tú haces un trabajo, Iván, respecto a la congresista Portalatino. Sí, es importante. De hecho, hay que puntualizar eso, porque a veces en un informe que, como no pasa de 8 minutos, no es suficiente, pero el público debe conocer los entretelones, los detalles. La salud pública en el Perú ha sido un tema que por años ha estado en el debate y ha estado en la situación de que debe y se exige mejora. Para ser muy claros, actualmente en el Perú hay un déficit de médicos especialistas, es decir, un médico estudia la carrera por 7 años, se recibe como médico cirujano, pero para que y no quiere ir al interior del país.
Pero para que este médico pueda ser, por ejemplo, un cardiólogo, un neurólogo o cualquier otra especialidad, requiere estudiar adicionalmente estos 7 años, de 3 a 5 años más. Por ejemplo, para ser psiquiatra se requiere estudiar 3 años más. Por supuesto, previo postulación, que es una vez al año, un hospital escuela. ¿Pero qué tiene que ver eso con Portal Latino? Que en la Comisión de Salud, donde el actual congresista, que además es médico general, sin especialidad, integra, se aprobó un dictamen de proyecto de ley que está enfocado a la reforma del residentado médico, que tiene que ver justamente con las especialidades médicas. Pero hay un tema muy importante. En el artículo 22 de este dictamen aprobado en la comisión con voto favorable de la congresista Portalatino, hay una situación muy clara y dice que de aprobarse ese proyecto de ley, los médicos podrán volverse especialistas bajo las competencias. Es decir, no tendrán ya que postular, no tendrán que estudiar, solo tendrán que demostrar una cierta competencia en determinada área para que, aún no se explica a nadie cómo, ellos obtengan el título de médico especialista. A leguas está en contra de la calidad de la educación. Y no solo eso, sino que una de las primeras beneficiadas sería la congresista Kelly Portalatino, porque ella no es médico especialista. Eso sería pues una norma con nombre propio. Y te doy un detalle más. Adulteraron el dictamen, porque en el dictamen ellos colocan que, por ejemplo, la Asociación de Médicos Residentes habían dado una opinión a favor, cuando eso fue mentira y ha sido desmentido públicamente por la Asociación Médica. Señora, escuche esta declaración, escuche esta versión que es de periodista, de reportero de primera mano, porque nosotros los periodistas nunca decimos sin tener una corroboración, una prueba. Increíble, esto es corrupción pura. Una ley no puede tener nombre propio. Denis, pero la ley se da por la naturaleza de las cosas, no en función de las personas. Esta era la clase de ministros, que tenía Pedro Castillo. Y recordemos algo, claro. ¿Qué podemos esperar, Iván, Denis? La señora, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su primera acción como ministra? Quiso convocar a una marcha contra el COVID, cuando se sabía que la aglomeración de gente causaba COVID. Entonces... Marcha contra el COVID, como si alguien curara, pues, ¿no?, por verse afectado por la marcha, ya están curados todos por COVID. Terrible. ¿Qué lógica tiene eso? Sí, es grave. De hecho, ya luego de la emisión del reportaje, la congresista Yarro ha pedido que se inicie en ética del Congreso una acción contra la congresista Portalatino, no solamente porque esta ley de aprobarse la beneficia directamente a ella, sino, por ejemplo, recordaremos al exministro Hernán Condori de la Agüita Racimada, claro, que practicaba ecografías sin ser médico especialista en obstetra, médico obstetra, que es una especialidad, que esta ley a él lo volvería, si demuestra por 5 años que ha ejercido la obstetricia, un médico especialista obstetra. Entonces, la mentira, además, el adulterar un documento oficial que hemos tenido acceso nosotros, donde ellos simplemente dejan de lado una opinión de la Asociación Médico Residente, cambian ese documento, mienten en un dictamen y este dictamen finalmente es aprobado en la Comisión de Salud. O sea, es una suma de hechos no solamente irregulares, sino incluso ya que llegan a lo posiblemente delictivo. En la Comisión de Ética debe verse esto en calidad de caso sumariamente, ya. Esto no debería esperarse mucho tiempo. Ahora, obviamente la legislatura ha terminado, la siguiente legislatura empieza en marzo, el 2 de marzo. Ahora, Denis, tendría que verse ahí. Este tipo de criolladas que ya lindan con el delito, casi se han vuelto una constante en el Parlamento. Tú conoces muy bien el Parlamento, tú has estado ahí, y una congresista me contaba, tú me dirás, que por ejemplo, tú presentabas un proyecto de ley que estaba muy bien, que a la gente le caía bien y estaba próximo a aprobarse, y de pronto, como yo soy un congresista que no he hecho mucho, le cambio una palabra por otra y ya me uno a tu proyecto y la hago también mía. No para solo sumar, eso, ¿no? No solo eso, si no perteneces a una de las mafias internas, no te aprueban tu norma, así sea pues la más brillante de los proyectos de ley. Es terrible lo que pasa en el interior, ¿no? Es una cosa increíble, o sea, hay mucho que reformar en el tema del legislativo, mucho. Y en el reglamento también, en el reglamento del Congreso también, porque es muy permisivo. Y está hecho pues a la medida de quienes quieren, ¿no?, quedarse ahí. Y el espectáculo que han dado, impresionante, ¿no?, estas semanas, ¿no? Y idas y venidas, han hecho todo, unos sainetes increíbles
¿no? Para dejar, por ejemplo, en offside, ¿no? el último proyecto de adelanto de elecciones, ¿no? ¿Vieron o no vieron? Nos han tenido Fue paseando. Una cosa increíble. Nos han tenido paseando, ¿no? Ya retomamos ahora en la tarde. No, mejor mañana. No, ya reconsideración después. de la reconsideración. Y sabían que eso no iba a pasar y se han hecho sainetes. Todo el mundo se retira y después a la hora... Eso no se hace, ¿no? Sí. No se hace. Otra de las cosas, Iván, tú que vas siempre al Congreso lo puedes haber visto, es que ya todos, absolutamente todos, hemos regresado al trabajo presencial, pero los congresistas siguen marcando a través de sus celulares, Sí, claro. siguen votando de manera virtual, y la clásica es... Pero ahí hay que darle un alcance al señor Williams. Señor Williams. A usted lo recordamos pues como el héroe de Chavín, de Huántar, ¿no? De esa famosa e histórica incursión en la residencia del embajador japonés con ocasión de los rehenes. Nadie lo va a olvidar. Pero, señor Williams, usted es el presidente del Congreso y tiene que poner orden. Usted es un gerente, un administrador, lo que quiera, un presidente del directorio. ¿Cómo va a permitir que cuando ya todos estamos en la presencialidad, en las universidades sobre todo, ¿no? Usted mantiene la virtualidad. ¿Qué cosa? Los congresistas no tienen patente de corso. No, tienen que tener las mismas políticas. Es decir, la imagen que proyecta en este momento el Congreso es deprimente, sinceramente. Sí, se está debatiendo cosas importantes para el país, ¿no? O sea, si fuera otro tema, de pronto, bueno, pues una empresa o algo privado, bueno, lo haces, no sé, por Zoom. Pero allí es el destino del Perú, Iván. Y con proyectos como el que hemos mencionado, uno se pregunta, ¿no? ¿Es tal vez por esto que no se quieren ir aún? Es decir, aún necesitan finalmente asegurar el futuro de ellos, porque ellos saben finalmente que en algún momento van a... ¿Sabes por qué no quieren irse? ¿Sabes por qué no quieren irse? Porque creo que alguien ha hecho una investigación, un estudio, lo pongo en condicional. No me gusta el condicional como periodista, no debemos ser partícipes de los condicionales, pero se ha dicho que solo 9 se salvan, 9 congresistas de los 130. ¿Y en qué consiste esto? Si se salvan 9, quiere decir que 121 están de alguna manera comprometidos con compras de camionetas, terrenos o departamentos, y como nunca han ganado más de 3.000 soles, si se van, ¿cómo pagan esas compras? Claro, es cierto. Entonces, sí, ¿en qué se ha convertido el Congreso? En una agencia de empleos, en un centro de trabajo para los que no tienen trabajo. Los primeros que cuando llegan ahí es eso, sacar el carrito que lo voy a pagar en 3 años, sacar el departamento que lo voy a pagar en 5. Entonces, obviamente, si pierden el empleo ahora, se entiende, ¿no? Fregados, ¿no? Se entiende. Sí, ¿no? claro. Se entiende el otro lado de la persona, pero y usted no tiene condiciones éticas, ¿para qué se mete en esto? Solo un detalle, Denis. Los responsables son los partidos políticos. El viernes presentamos en Veto a Saber un informe sobre los alimentos. El día del pleno le ponen el desayuno, almuerzo y cena a estos señores y se está gastando, según información que manejo, más de casi 1,5 millones de soles solamente en darles qué comer. Y eso, bueno, podría pasar por los días de los plenos. Los plenos, correcto. De los plenos. Pero nosotros hemos captado en imágenes, por ejemplo, los congresistas que van y como no van a cenar, se llevan la comida en tuppers. Entonces esas cosas son las que le van restando a este parlamento que ya está bastante desacreditado, ¿no? Sí, pero ahora vayamos a mirar una cosa. ¿Cómo han visto ustedes ayer las calles? Porque estamos haciendo un seguimiento. Hablando, por favor, quisiera que me pongan el último informe de Sutran. ¿Sí? Para ver, respecto a los bloqueos, ¿ya? Ahí está. Vean, muchachos, miren, la situación del tránsito en vías nacionales. Al día de ayer, porque hoy recién van a emitir, obviamente. Mira, tenemos 50 puntos con tránsito interrumpido. No, esto lo hace todos los días Philip Butter, porque esa es una forma de hacer periodismo también. La gente tiene que saber cómo están las cosas. Hay que tomar la presión, la temperatura a la información, pero con datos precisos. Imaginamos que Sutran trabaja bien, ¿no? Debemos pensar así. Entonces, regiones involucradas, 4. Hace poco eran 15. ¿No? 12, 10. Las vías nacionales afectadas, 13. Todavía hay vías nacionales. Pero en cualquier caso, hay una
disminución. ¿No es verdad? Sí, hay una disminución, sí, es cierto. pero los puntos con tránsito interrumpido todavía me preocupan, son 50. ¿Cómo han visto ayer las calles? Porque todos los días había algún tipo de manifestaciones. Sí, de hecho sé que ayer han habido, digamos, varios puntos menores de concentración. Han estado aquí cerca en el Parque Kennedy, han estado por la Avenida España con Wilson. Entiendo que hubieron algunos enfrentamientos entre los manifestantes con la policía. Básicamente, obviamente ya sabemos que el centro histórico se ha declarado, es decir, ya no se pueden hacer allí algún tipo de manifestaciones violentas, sobre todo, y la policía pues ha intentado que no se llegue a ese punto. Pero la lectura, por lo menos que tenemos en el equipo de Contracorriente, es de que al haber identificado cabezas claves en estas movilizaciones, Janet Navarro Flores, la profesora que, digamos, no era solamente una simple recaudadora de lo que se podía administrar en las protestas. Hemos demostrado en Contracorriente que ella financiaba viajes al interior del país, es decir, claro, se le encontró 1.900 soles. Obviamente es un monto irrisorio para siquiera suponer que eso puede financiar una protesta como la que hemos tenido, pero hay que entender que ella era una punta del iceberg y un satélite de los muchos que han habido. Entonces, creo sí que fue importante que se den capturas, por ejemplo, como en Ayacucho, alias Camarada Cusi, una captura importante que se da, demostrando además que por lo menos en ese punto, Sendero Luminoso y lo que representa, sí tenía influencia en lo que había ocurrido. En otros puntos, como Puerto Maldonado, Madre de Dios, Maraví, pues. Iber Maraví, por ejemplo, en Puerto Maldonado, Madre de Dios, allí el tema no era muy ideológico, allí el tema era básicamente el crimen organizado, la minería ilegal, el control total de la zona. Es decir, han habido un cóctel de situaciones entre ideológicas, entre personas que no necesariamente tienen la aspiración del poder, sino básicamente el fortalecer el crimen organizado, que la situación se les ha puesto, pero que sí es cierto. Mucho se criticó a la policía, pero han habido capturas importantes que han hecho finalmente que poco a poco vaya eso disminuyendo y otras personas hayan dicho, a ver, mira, si llego finalmente puedo ser retenido, puedo ser capturado, vamos a replegarnos. Entonces creo que la lectura es que lo que se ha ido haciendo, estos ataques directos a estas personas, que muchos decían, por Dios, la policía sale y hace, digamos, pomposidad de haber capturado a una profesora con 1.900 soles. Pues no era eso, no era solamente una profesora con 1.900 soles. Se ha podido quedar el 1.900, que es otra cosa. Entonces, creo que eso es importante. Además, las cuentas del banco, ¿no? Sí, claro, se le revisaron las cuentas del banco, como bien dice Iván, y se le vio que había un gran movimiento. Pero no solamente eso, bien ha dicho Iván que el crimen organizado sacó provecho de esto. Por ejemplo, la minería ilegal tenía ocupado, claro, a todos los agentes de la policía en otras cosas mientras ellos hacían lo que se les daba la gana. Sabe Dios cuánto droga habrá salido del Brain, ¿no? El contrabando, no yendo lejos. Ha sido ¿Alguno de ustedes ha ido a Puno? No, yo no he estado en Puno. Sí, pero estuvimos entre Puno y Cusco. De hecho, en los días de conflicto. Pero era complicadísimo, ¿no? Sí. Era complicadísima la situación porque, claro, la policía tenía que estar viendo que destruían el centro de Lima, que bloqueaban por aquí, bloqueaban por allá, en Ica, en este lugar. Pero, Denis, aquí hay que ser muy claros. La policía ha hecho un trabajo de cirujano, si se quiere, silencioso, muy meticuloso, y ha llegado a estas personas. Incluso sabemos de buena fuente que ya hay muchas personas identificadas y que en los próximos días estarían pues siendo intervenidas. Hay infiltración extranjera, que también se ha hablado mucho. ¿Qué hacían estas personas que venían de fuera? Incluso el caso de Bolivia era un tema que pasó un poco desapercibido. Venía un financista boliviano a este lugar donde le llaman el barrio Los Chinos en Ica, que estuvo bloqueado por mucho tiempo. El barrio chino. ¿Y qué venía? Se buscaba a la gente de las iglesias, ¿no? Oye, Iván, tú eres de la iglesia, vamos a llevar ayuda a nuestros hermanos que están luchando por nosotros. Era un trabajo coordinado. Era el billete, pero si me intervenía la policía, yo decía, no, estoy con el hermano Iván, que es de la iglesia tal, no sé qué, y pasaba a piola, ¿no? Pero la policía también los tiene identificados. Eso es estrategia. Eso es estrategia. Y pues la estrategia parte desde antes que Castillo de su autogolpe, ¿no? Es una cosa impresionante. No, jamás se podrá explicar una torpeza de esa magnitud, ¿no? En ese tiempo ya estaban organizados a través de los prefectos. Sí, estos levantamientos. De hecho, los prefectos fue un tema que se dijo casi al inicio nada más. Era un manejo, nosotros lo dijimos aquí, ¿eh? Así es. Cuando se cambió el viceministro. Sí, ahora, es cierto, lo que pasa el 7 de diciembre, muchos lo asocian
a lo que Salatiel Marrufo empezó a decir en el Congreso y decir la empresaria Sada Goray, que también aceptó finalmente que fue no extorsionada, sino que básicamente pagó coimas para que pueda ser beneficiada. Pero para el 7 de diciembre Castillo tenía mucha más información. Castillo tenía para el 7 de diciembre, y eso lo hemos corroborado en esta semana, de hecho es hoy parte de un dominical, es parte hoy de uno de los reportajes que van a ser emitidos a las 8 de la noche en Willax, es que para el 7 de diciembre Castillo tenía una información privilegiada que lo ponía a él contra la pared, y él ya sabía para el 7 de diciembre que la Fiscalía ya no solamente había obtenido declaraciones, él sabía que para el 7 de diciembre la policía ya tenía corroboraciones, y eso es justamente lo que hoy va a salir publicado a través del dominical, porque es importante entender finalmente qué pasó el 7 de diciembre y que por lo que mucho se ha manejado el hecho de decir que solo son dichos, que una persona puede decir lo que quiera, porque era la narrativa de los defensores del expresidente. Yo solo les puedo decir, te puedo adelantar a través de tu programa, Ismael, una primicia de un periodista investigador para PBO con Denis Vargas Marín. Vamos. No solamente eran dichos. Han habido, y hoy vamos a mostrar lo que se ha encontrado en los allanamientos que se hicieron, que muchos decían, han allanado, no hubo nada, ¿dónde están las pruebas? Se encontraron elementos importantes en los allanamientos, que permitió que para el 5 de diciembre la Fiscalía tenga algo muy contundente, y que ha tenido que, con pinzas y como cirujano, ir trabajándolo, porque recordemos que esto no es algo simple, hablamos de una organización criminal presunta, claro. Que en su momento habría estado encabezada por el presidente de la República. Es decir, imagínate. Entonces obviamente no es un hecho menor. De hecho es una de las investigaciones fiscales, con otras más que han habido en el Perú, de las que van a ser recordadas de aquí a unos años más. Incluso, Denis, sabemos, y lo presentamos en el programa, que un colaborador ya estaba trabajando de la mano de la Fiscalía. Cuando va a cobrar una coima de $100,000, si más no recuerdo, la recibe y viene la Fiscalía, y todo ese dinero fue fotocopiado incluso, ¿no? Nosotros tuvimos acceso a esa información justo días después del golpe de Estado, y la presentamos, pero sin tener mayores detalles. Pero habría sido una de las cosas de las que nos habla Iván, ¿no? Que claro, ya Castillo no es que, bueno, pues me pongo me envalentono y cierro el Congreso y ya está. No. Él dijo, Dios, vienen por mí. Entonces, eso es lo que va a presentar Contracorriente hoy, con otros detalles que ellos ya se parecen a las películas, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay mucha información, y era lo que tú mencionabas hace un rato. Ya vamos a ver esas pruebas que tanto reclamaban. La Fiscalía es muy celosa con este tipo de información y la guarda siempre en privado, reservado, ¿no? Se ha emitido ayer tarde esta resolución suprema en la que la presidente Dina Boluarte firma un documento para empoderar a las Fuerzas Armadas. En buena cuenta, este documento, ¿qué trae? Reglamentación, precisiones para ver cómo la Fuerza Armada en casos extremos, ¿no?, debe y puede actuar, ¿no? Y aquí, solamente para que ustedes tengan una idea, voy a leer algunos subtítulos, cómo actuar, ¿no es verdad?, frente a bienes protegidos, ¿no?, en daños accidentales, ¿no?, cómo actuar frente a diversos actos delictivos, ¿no?, frente a los derechos humanos, frente al derecho internacional, o sea, cómo tomar en cuenta, ¿no?, el peligro inminente, ¿no?, personas protegidas, en fin. Ahora las Fuerzas Armadas, a través de este documento, ya saben qué hacer, ¿no?, y cómo actuar. Esto es importante. ¿Qué le parece a ustedes? Mira, yo no creo que ningún policía, ningún soldado se levante en la mañana en la tropa y diga, bueno, hoy día amanecí con ganas de ir a matar gente a la marcha. Yo no creo que sea así. O sea, no es su chamba, no es su concepto, no está preparado para eso. No va por ahí. Yo creo que esta gente que le llama policía asesina, que está en contra del ejército, no son más que terroristas y gente que ha intentado crear el caos y llevarnos al despeñadero hace poco. Aunque eso no quiere decir que las muertes que se han generado en algunas partes del país no tengan que investigarse. Claro que sí, eso tiene que investigarse. Aparte, claro. Nosotros tenemos que decir con claridad, no, las muertes que han generado dudas, lo que fuera, que se investigue y que se sepa quiénes son y todo lo demás.
Pero no podemos generalizar absolutamente nada. Porque además, Denis, es bien sabido, cuando se ha intervenido bandas organizadas, ¿qué le encuentran? Armas, ¿qué le encuentran? Mini UCIs, ¿qué le encuentran? Metralletas. ¿Esas balas pueden haber sido de la policía? Sí. Nadie dice lo contrario, pero también pueden haber venido de otro lado. Entonces, pero a esos que mencionas tú no se le puede decir manifestantes, pues. No, pues esa gente que no vienen a crear terror, son sediciosos. No, son sediciosos, son terroristas. ¿Qué dice Iván? Totalmente. Y considero que esta resolución suprema es importante en el contexto que se vive, porque... Y sirve para el futuro también, ¿eh? Sí, y lo que yo sí he podido, y quiero dejarlo claro, es de que la policía en estos meses de conflicto y de una acción directa de personas identificadas ya, que lo que buscaron y pretendieron era poner en jaque al país, aprovechándose de una realidad que tampoco nadie puede negar, porque nadie puede negar que el Perú es un país que tiene lugares y zonas que han sido olvidadas por años, y que la población finalmente que sale a pedir agua, luz o una mejor calidad de vida no tienen que ser necesariamente terroristas, pero sí aquellos que aprovechan esa circunstancia para un bien común. Entonces, a lo que voy, y es que la policía no ha tenido el respaldo político que correspondía en esta situación. A gritos, eso nunca se pudo ver, nunca es decir, se supo. La policía estuvo acéfala a nivel político, ha sido su expertise, y lo que es la policía como institución, respetable además, lo que le ha permitido, y es cierto. Muy abandonada su suerte. Que se individualice, si hubieron errores, que sean individualizados, y si hubieron errores que tienen que ver con el tema de delito, pues que se procese, que se investigue y se sancione de acuerdo a ley, y se Así acabó. es, y bueno, eso es importante. Ahora vamos a hablar de Salatiel Marrufo. Marrufo jugó un papel importante el 7 de diciembre, concretamente. Ya para que se entienda, ¿no?, para el común de las gentes, participó en el Cargamontón. ¿Ya? ¿Y de qué manera? ¿No es cierto? Y sus manifestaciones, sus declaraciones fueron francamente letales para los intereses de Castillo. Pero ahora está pidiendo auxilio desde el internamiento en la penitenciaría donde se encuentra. ¿Qué pasó? Él no era un colaborador eficaz ya, no era aspirante a ser un delator premiado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que a este señor se le debería cuidar. Mira que por menos información salió libre Samir Villaverde, ¿no? Y te comentaba entre bambalinas que yo he hecho muchos casos policiales. ¿Tú has hecho policiales? He hecho policiales. Claro, entonces, para mí no es ninguna novedad de que la gente pague un dinero, contratar un sicario y acabar con el colaborador eficaz o para matar a su delator. No, corre peligro, Marrufo, ¿eh? Claro que sí, puedes matar dentro de la cárcel, puedes hacerle cosas, o sea, no yendo lejos, no lo mato, pero le digo, mira, tú que estás dentro, yo conozco dónde vives, esta es tu dirección, tu hijo va a tal lugar, está ahorita en vacaciones útiles, tu esposa se llama así, no sé cuándo. Cuidadito con lo que vas a seguir diciendo. Te callas la boca porque a tu hijito, no sé, pues de 10 años le va a pasar algo mañana. Y ya está, sin necesidad de matarlo. Pero si vamos al extremo, también sabemos, ahorita han matado a una familia aquí en San Miguel por 10.000 soles. Sí. O sea, eso de contratar a alguien para silenciar en este caso a una persona, no es que, no estamos hablando de realidades distintas. Claro, Ismael, tú das pábulo para comentar que en medio de todas estas crisis políticas, sociales y subversiones, sediciones por todo lado, ¿no?, la delincuencia común está haciendo su agosto en el Perú, no solamente en Lima. Los sicariatos por todas partes. Es increíble. Ahí también el gobierno tiene que responder. ¿Dónde está el Ministerio del Interior? ¿No? Tiene que haber un trabajo diversificado de la policía. Bueno, a ver, Iván, sobre el punto que hemos tratado. Yo creo que comparto lo que ha dicho Ismael y solamente lo resumo a una palabra: organización criminal. Lo que se investiga actualmente es una presunta organización criminal y lo sabemos por la experiencia. Una red criminal tiene desde operadores políticos, un brazo legal y un brazo también, por supuesto, delictivo, que es finalmente las personas que son del choque. Entonces, así es. Obviamente creo sí que ya la Fiscalía,
La Comisión de Fiscalización también, dentro de sus facultades, debe canalizar lo que ha pedido ayer Salatiel Marrufo, que es finalmente protección para él y su familia. Iván, solamente para añadir, no es una organización criminal cualquiera, ojo, porque esta, además de dinero, tiene poder, porque dentro de esa organización tenemos gente sentadita ahorita ahí en curul, en una curul. Claro que sí. Tiene mucho poder. Organización criminal con poder y dinero. Sí, que aún lo Así tiene es. incluso. Bueno, nosotros podemos pasarnos todo el día hablando porque no tenemos tanto que para poder orientar al público. Hoy es el clásico. Rápidamente. ¿Ah? Bueno, gana. Tú eres de Alianza. Arriba Alianza. Tú eres de Alianza. Claro. El señor Tasaico puede retirarse, porque es de Alianza. Bueno, pasó? a ver, no. Ismael, dejando de lado las bromas. Como es tu score para el Sí, bueno, nos toca jugar, como aliancista te hablo, nos toca jugar de visitante. Yo creo que el equipo está parado, ¿no? Y hay la billetera Alianza, como ha dicho el propio Ferrari, así que esperemos. Pero no que basta la billetera. No basta, a veces la agarra contado, la U lo ha demostrado, ¿no? Con menos plata ha hecho cosas interesantes. El clásico siempre incentiva este tipo de cosas y yo creo que es un buen momento. Seguramente, pero quieres quedar bien. No, Alianza, 2-1, Barrio Alianza, de todas maneras. Bueno, a mí me alegra enormemente ser un hincha ferviente del más apasionado de este grandioso club. Solamente la U. Se han confabulado. No, pero un ratito. Esta es una expresión de país. Por supuesto. ¿Por qué? 2-1. Esa es la relación en todo el país en materia de hinchaje. Es un clásico, además. Gracias por vuestra visita. Gracias, Denis. Han sido muy Gracias, gentiles. Iván.